El otro día estaba en mi casa y yo tengo un hijo de 15 años y estaba, como es usual, jugando a la computadora. Un juego que quizás, por la sonrisa veo que lo conocen. ¿Sí? Un juego que se llama League of Legends, LOL, más conocido. Es un juego que se juega en dos equipos, 5 contra 5. Y uno puede elegir distintos campeones, se llaman. Cada campeón tiene varias habilidades. Entonces, mi hijo estaba jugando y yo le digo, che, le digo, ¿vos sabés todas las habilidades que tiene ese campeón? Sí, me dice. Y le digo, ¿y sabés las habilidades de los otros campeones? Sí, también las sé. Le digo, ¿y cuántos campeones hay en total? Me dice, hay como 135. Le digo, ¿vos sabés toda la habilidad de todos los campeones? Y sí, me sé todas las habilidades de todos los campeones. Entonces yo le digo, che, ¿y por qué no estudias así para lengua? Y me dice, porque es aburrido. Dice, esto es divertido, la escuela es aburrida. Entonces, yo me quedé pensando, ¿por qué los videojuegos generan esa atención que un chico, un joven, un adolescente, un adulto, puede pasarse tantas horas, ¿sí? Y aprender tantas cosas? Porque para aprender a jugar un juego hay que aprender. Entonces me puse a acordarme un poquito de cómo fue mi contacto con los videojuegos. Cuando yo tenía más o menos 13 años, los videojuegos eran prohibidos para menores de 18. ¿Sí? Eran prohibidos menores de 18. Los chicos no podíamos entrar a los locales de videojuegos. Lo cual, imagínense, para un niño aumentaba tremendamente las ganas de probarlo, porque, o sea, encima que se veía que estaba bueno, no podías. Entonces, en unas vacaciones fuimos a otra provincia, porque era una ley provincial en Santa Fe, donde sí se podía jugar videojuegos. Entonces pude probar los videojuegos al fin y me encantó. Dije, esto me encanta. Pero cuando volví a Rosario, no podía de vuelta jugar videojuegos porque estaba en Santa Fe donde estaban prohibidos. Entonces, justo ese año hubo una exposición donde se estaban mostrando las primeras computadoras hogareñas que estaban llegando. Y yo fui a la exposición y vi que en una computadora había un videojuego y que aparte se veía el programa de cómo estaba hecho el videojuego, lo cual me encantó. Y yo dije, entonces yo lo que quiero es una computadora. Y así fue que me compré mi primer computadora, que tenía 2K de memoria, no 2 GB, no 2 megas, 2K de memoria tenía. ¿Sí? Después se le ponía una expansión que tenía 16, ahí ya... Entonces uno tipeaba los programas, venían las revistas con las listas de programas y uno se tipeaba, copiaba 20 hojas para hacer andar un juegazo. Este, por ejemplo, era el Frogger. ¿Vieron el juego ese alguna vez de la ranita que tiene que cruzar la calle? Había que tener mucha imaginación, ¿sí? Para ver los autos abajo, ¿no? Y los troncos arriba. Este era un juego 3D, ¿sí? Un dinosaurio que te perseguía por un laberinto. Mi mamá se asustaba y tiraba todo, desenchufaba la computadora cuando aparecía el dinosaurio. Después tuve mi segunda computadora que ya era a color. Tenía 8 colores. Ya teníamos juegos como una cosa así. Después llegaron las PCs, ¿sí? Y empezaron a venir los juegos. Los juegos empezaron a crecer en complejidad, ¿sí? Empezaron a venir juegos que ya no era solamente algo sencillo de moverse, de esquivar, sino juegos donde uno tenía que usar también la cabeza. Empezó a crecer la complejidad de los mundos generaron. Sí, porque también la palabra videojuego es una palabra que queda chica para describir lo que es un videojuego, ¿sí? Porque un videojuego es un pequeño mundo que tiene sus reglas. Este seguro que lo conocen también. Empezaron a venir los juegos en 3D, ¿sí? Los juegos multijugador. Empezó a mejorar cada vez más el detalle de estos mundos construidos en la computadora. Empezó a crecer también la complejidad de estos mundos. Unos mundos abiertos para explorar, donde uno podía sumergirse.
¿Sí? Después vamos a hablar un poquito más de este. Bien, pero entonces, más allá del juego, más allá de la calidad de los gráficos, más allá del género y de la complejidad, lo que yo decía antes es que un videojuego es un mundo que tiene unas reglas. Entonces, nosotros para aprender a jugar un videojuego, lo que hacemos es entender esas reglas que muchas veces no están explicitadas, ¿sí? Entender cómo funciona para poder anticiparnos a lo que va a pasar y para poder tomar las decisiones estratégicas para ganar el juego. ¿Bien? En este juego, por ejemplo, el Space Invaders, este fue el primer videojuego que hubo. Fue tan revolucionario en su momento cuando salió, que salió en Japón y tuvieron que mandar a fabricar más monedas porque no alcanzaban las monedas, ¿entendés? Porque la gente usaba tantas monedas para jugar al videojuego. Esto fue un gran éxito que tuvieron que mandar a fabricar monedas. Así que imagínense la revolución que fue. Entonces, nosotros cuando aprendemos a jugar un juego, lo que hacemos es entender y aprender las reglas, ¿sí? Que pueden ser más o menos complejas, ¿sí? Para si no lo conocen, este es un juego que se llama Portal, que es una bestialidad realmente, tendría que ser obligatorio jugarlo por cómo te hace usar el cerebro, ¿sí? Entonces, a mí lo que me parece interesante de este tema es que la educación tiene que aprender cosas de los videojuegos, ¿sí? ¿Por qué los videojuegos son más entretenidos que la escuela? Porque hay cosas que hacen distinto. Una de las cosas que hacen distinto es cómo se trabaja el error, ¿sí? En un videojuego, cuando yo estoy jugando, el error es simplemente una oportunidad para aprender y hacerlo bien, ¿sí? Yo vengo caminando y me caigo en un pozo y digo, tengo que saltar, ¿sí? La próxima vez que vengo salto y listo. No me siento mal, porque digo, no, esa vez me caí en el pozo, ¿sí? En cambio, muchas veces en la educación se estigmatiza el error. Tenés un 1, te la llevaste a diciembre, no hizo la tarea, ¿sí? El videojuego trabaja de otra manera. Y otra cosa que tiene es la velocidad del feedback, de cuando yo estoy haciendo las cosas bien, enseguida me doy cuenta, ¿sí? Si yo paso una pantalla, pasé la pantalla, chispitas, ¿sí? Alegría. En cambio, por ahí en la educación tradicional, el feedback es mucho más largo, ¿sí? Yo tengo que estudiar 5 años para terminar la escuela, tengo que estudiar todo un año para terminar una materia. Entonces, el ciclo de realimentación es distinto. Y en los videojuegos hay estructuras súper complejas, en los videojuegos de estrategia, ¿sí? Como este del Civilization. La cantidad de cosas que uno tiene que aprender para dominarlo es impresionante. Los animales, cuando juegan, cuando son chiquitos, cachorros, juegan a cosas que le van a servir en su vida adulta, ¿sí? Juegan a perseguirse, a luchar, a cazar. Los humanos también. Los humanos hemos venido jugando durante generaciones a cosas que nos iban a ser útiles, ¿sí? Copiaban el papá que cavaba, las nenas jugaban a la mamá. Bueno, otros ejemplos menos entretenidos, ¿sí? Jugaban a cosas que le iban a hacer. Por ejemplo, el típico juego de la escondida. Es un manual de supervivencia, ¿sí? Si se pudre todo, escondete, donde no te vean y no salgas, ¿sí? O jugar a la popa, aprender a escaparse y aprender a perseguirse. En un momento fueron habilidades útiles para la humanidad, ¿sí? Los seres humanos jugaban a cosas que le iban a ser útiles en su vida. En el futuro, gran parte de nuestra vida ya está y va a ser cada vez más, va a estar mediada por la tecnología, ¿sí? Entonces, un chico de hoy, lo más posible que en su futuro interactúe con gran parte del mundo a través de interfaces digitales, ¿sí? A través de menúes, a través de ver stats, a través de tener en cuenta variables. Entonces, los videojuegos también son un entrenamiento para lo que va a ser la vida humana en el futuro, ¿sí? Yo pienso, yo siempre jugué a los videojuegos desde allá, desde aquellos 13, nunca dejé de jugar. Me considero un buen jugador de videojuegos, pero sin embargo mi hijo me pasó el trapo de los 10 años que ya no le pude ganar más a nada.
¿Por qué? Porque tiene otro nivel, otra velocidad de entrenamiento, ¿sí? Entonces yo pienso, ¿para qué se están entrenando las generaciones futuras? ¿Sí? Para poder, manejar un vehículo que vuela, para tener más reflejos, para estar en una velocidad de vida distinta. Esta fue una película que me impactó mucho cuando yo era chiquito, una película muy vieja que se llama Tron. Fue la primera película que tuvo animación 3D, que la gente estaba adentro de una computadora, ¿sí? O sea, el personaje entraba dentro de una computadora y estaba todo hecho en animación 3D. Mucho tiempo después llegó Matrix, fue una película que me alucinó. Aparte me gustó mucho porque yo había escrito un cuento de ciencia ficción que era muy similar el argumento, solamente que en mi historia, en vez de ser las computadoras lo que metían al humano en realidad virtual, era una raza extraterrestre que llegaba y voluntariamente le ofrecía a la humanidad: no se quieren meter todo en realidad virtual, la van a pasar mejor, hay sándwiches para todos, en vez de para algunos. Que fue la primera idea de la realidad virtual. ¿Y la realidad virtual qué es? Yo venía diciendo que los videojuegos son pequeños mundos que tienen sus reglas, ¿sí? Y estos pequeños mundos, que al principio hacía falta tanta imaginación, como en el Frogger, que vimos la ranita, que yo digo, esa X es un auto, un gran esfuerzo de imaginación, cada vez fueron haciéndose más realistas y más creíbles. Y la realidad virtual es un punto donde yo puedo convencer al cerebro de que estoy en otro lugar, ¿sí? ¿Cómo funciona la realidad virtual? Yo tengo un visor montado en la cabeza que tiene unas pantallas frente a los ojos, tiene dos imágenes distintas, una para cada ojo, y el casco tiene sensores que detectan cuando yo giro la cabeza y reemplaza la imagen por lo que yo tendría que ver cuando miro para otro lado, ¿sí? Por supuesto el sonido acompaña. Y el gran punto importante es, de vuelta, como digo antes, que tengo dos imágenes distintas para los ojos, lo cual genera lo que se llama estereoscopía, ¿sí? ¿Vieron como el sonido, que yo puedo ser mono o estéreo? La visión también. Cuando yo tengo una visión estéreo, veo las cosas con distancia y con profundidad, ¿sí? Veo las cosas del tamaño que tienen a la distancia que tienen. Entonces, esto es una herramienta poderosísima para hacer un montón de cosas, porque a mí me permite estar en otro lado, ¿sí? Lo que se llama con la realidad virtual, lo que logramos es lo que se llama presencia. ¿Por qué? Porque para el cerebro es lo mismo. O sea, ustedes piensen, yo no veo las cosas realmente. Yo lo que tengo son rayos de luz que llegan a mis ojos y el cerebro los interpreta diciendo, esa luz, hay una pared, qué sé yo. Que ese rayo de luz venga realmente que rebotó ahí, o venga una pantalla que esté a 1 centímetro de mi ojo, para el cerebro es lo mismo, ¿sí? Es luz que llega a los ojos. Y si eso es una experiencia consistente, que yo miro para allá y vuelvo a mirar y sigo mirando, el cerebro se convence y dice, sí, yo estoy acá. Entonces, con realidad virtual podemos viajar, podemos estar en otro lado, podemos viajar en el tiempo, ¿sí? Podemos estar viendo dinosaurios. Es muy difícil hablar de la realidad virtual sin probarla, ¿sí? Alguien decía que era como bailar sobre arquitectura, hablar sobre realidad virtual, porque es algo que hay que experimentarlo. Esto así, yo digo, sí, una foto de un dinosaurio, pero cuando vos te pones un casco y tenés un bicho así de 10 metros que te agacha la cabeza y lo ves de acá al lado, es impresionante. Podemos viajar en el tiempo, o sea, las posibilidades de educación que tiene esto es decir, bueno, ¿cómo era esta ciudad en la época de los romanos? Esta es una experiencia que se llama Tarraco, que es de Tarragona, donde ellos mezclan, vos estás viendo el anfiteatro abandonado, así, o sea, no abandonado como está ahora, y de repente lo generás como estaba en ese momento. Podemos viajar espacialmente, al espacio. Este es un juego que se llama Elite Dangerous, que vos te podés subir a una nave y recorrer la galaxia, si quiero aquella estrella, y vas y está allá, sigue la estrella. Existe el mundo a todo lado. Podemos viajar en la escala, en el tamaño, ¿sí? Porque hay cosas que no podríamos ver nunca, como por ejemplo andar por adentro de una vena y ver los glóbulos rojos, ¿sí? Hay aplicaciones para ver el cuerpo humano por dentro, que son unas cosas increíbles. Otra cosa que tiene la realidad virtual, que a mí me parece muy importante, es que nosotros estamos acostumbrados, desde chiquitos,
a poder separarnos emocionalmente de las cosas que vemos en una pantalla. ¿Sí? Esto es un mecanismo de defensa, porque si no, no podríamos vivir. ¿Sí? Yo la segunda vez que veo que murieron 200 personas en un lado me pondría tan mal que no podría aguantarlo. Entonces nosotros aprendemos de chicos a decir, bueno, no, lo que está dentro de la pantalla no me pasa a mí. ¿Sí? ¿Murió la mamá de Bambi? Bueno, es una película. Cualquier cosa que esté en una pantalla no me está afectando a mí directamente. Cuando yo estoy viendo algo en realidad virtual, no hay tal pantalla, no hay un marco, no hay un allá y un yo. Yo estoy ahí y las cosas que pasan me pasan ahí, a mí. Bien, hace un tiempo, en el 2015, desarrollamos un videojuego en realidad virtual que se llama Separa VR, que está orientado a enseñarle a los chicos cómo separar los residuos reciclables y no reciclables. ¿Sí? ¿Cuál fue la idea de esto? Se venían haciendo campañas en todos los medios, ¿sí? Afiches, volantes, radio, televisión. Entonces yo dije, hagamos un videojuego que a los chicos les va a interesar más. Y digo más, hagamos un videojuego en realidad virtual. Y el resultado fue realmente espectacular, porque en cualquier lugar donde estábamos con la red virtual, los chicos se enloquecían para venir a probarlo y después se iban re contentos y habían aprendido las cosas, porque veías que uno jugaba y los otros le iban diciendo, el que ya había jugado decía, no, este va acá, este va en naranja. Bueno, tuvimos la suerte de poder mostrar un montón de helados, ¿sí? Los llevamos a otras ciudades, los llevamos dentro de Rosario a muchos lugares y hubo experiencias realmente increíbles. Bien, bueno, ya se me está acabando el tiempo, realmente me costaba... Yo primero cuando me dijeron de hablar en la charla, digo, bueno, a ver qué digo. Y después pensé, no, a ver qué no digo, porque había tantas cosas interesantes para decir con respecto a esto. Hubo un par de fotitos que no quedaron grabadas, pero cierro con esto. ¿Yo por qué me dedico a hacer videojuegos? Porque me parece importante incidir en los contenidos que se generan, ¿bien? Porque muchas veces hay como un prejuicio de los videojuegos, dicen, no, los videojuegos son de matar, son violentos. Y yo, bueno, pero es como si yo juzgara al cine por Rambo, ¿sí? Si yo digo, bueno, el cine es Rápido y Furioso, bueno, sí, el cine es violento, qué sé yo. Pero se pueden hacer otras cosas, es un soporte, ¿bien? Y con los videojuegos pasa lo mismo, y con la realidad virtual también. Entonces yo considero súper importante que nosotros estemos involucrados en generar los contenidos para poder también hacer un poco de peso, digamos, para dónde va la balanza. Por eso también yo estoy enseñando, me gusta mucho, estoy dando talleres para niños de videojuegos porque me parece una herramienta para ellos, que ellos al aprender cómo se hace un videojuego también puedan tener espíritu crítico en el sentido de decir, un videojuego o cualquier experiencia, un producto cultural, un videojuego es un producto cultural y es el resultado de decisiones que tomó alguien en hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué el bueno es el marine que quema la aldea? Y porque alguien dijo que era así. Porque también podría ser otra cosa. El juego también puede ser que yo tengo que ir a plantar comida para darle comida a la gente. ¿Sí? Entonces, atrás de un videojuego siempre hay una visión de mundo y hay gente tomando decisiones. Entonces, para mí, yo que le enseño a los chicos a hacer videojuegos, y ahora también estoy empezando con docentes, que me parece muy interesante como un puente de comunicación entre los docentes y los chicos, y ya se acabó el tiempo y me tengo que ir, me parece una herramienta para que ellos puedan tener un espíritu crítico y decir, bueno, este juego que yo juego es así porque alguien dijo que era así, no porque naturalmente las cosas son así.